Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones. Estamos acá estudiando en el día de hoy la lectura titulada Confusión en la tierra en Jueces capítulo 3, 4 y 5. Amado Dios, te adoramos y glorificamos y te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento para poder ver lo que está sucediendo en este momento de la historia de tu pueblo y qué podemos aprender de ellos, Señor, para que así mismo podamos crecer en ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos aquí rapidito. Mucha información en estos tres capítulos. ¿Alguna vez ha usted plantado un huerto o un cuido del césped? Y es posible que cuando vaya a hacer eso, trabajar, ¿verdad? Con el césped, con la grama, que va a encontrar que hay hierba mala y que no solo son feas, sino que también tienen la capacidad de arruinar todo el huerto o la cosecha del césped que está ahí. Y desherbar es una tarea muy desagradable, ¿verdad? No es lo más cómodo, lo más emocionante y se puede hacer de dos maneras. Una manera es arrancar la hierba de raíz y la manera número dos es cortarla a ras de tierra. Idealmente, ¿verdad? En nuestras mentes puede parecer quizás lo mismo, pero solo uno de esos dos métodos es el método eficaz. Para los israelitas, la tierra de Canaán se puede comparar a un huerto lleno de hierbas malas. Por un tiempo el pueblo diligentemente sacó a sus enemigos, pero al pasar el tiempo e ir olvidando los mandamientos apremiantes de Dios, el pueblo descuidó su tarea. Y al principio no hubo consecuencias visibles, pero más tarde la devastación sería evidente a todos al florecer de la inmoralidad y también de la idolatría de esta nación. Podemos ver a nuestras vidas como si fueran un huerto. Puede ver dentro de su vida, hermano, puedo ver yo alguna hierba mala que necesite ser arrancada de raíz para que así no continúe creciendo, un hábito, una actitud negativa. Debemos de resistir el impulso de cortarla solamente hacia la superficie y esperar que vaya a desaparecer. En vez de eso, tenemos que tratar con la raíz real de lo que es el problema. Y a la larga y a la postre nos alegraremos, hermano, de haber tomado esa decisión. Victoria medias no es victoria, hermanos. La semilla de la caída de Israel se ven por todo el capítulo 1 y también se puede ver el evento luego que más tarde llevaría a lo que es la destrucción. Si usted va y regresa al capítulo 1 de Jueces, préstele mucha atención a una palabra en específico y es la palabra pero. Dice todas estas cosas, pero, como casi anulando lo dicho anterior. Así que cuida de que tus victorias no traigan consigo las semillas de futuras derrotas. Si hacemos trampa en algo, ¿verdad? Esa trampa nos va a perseguir y sería una raíz que no sería de beneficio para nuestras vidas. Así que vemos acá en los capítulos que el capítulo 1, ¿verdad? Vemos que estas naciones permanecían aún en la tierra porque los israelitas no habían obedecido a Dios y no los habían expulsado. Y vemos que el desobedecer causó mucha angustia, mucha aflicción luego. Entonces ahora Dios permitiría que los enemigos permanecieran para probar a los israelitas, que le iba a dar una oportunidad de ejercitar fe y obediencia. Y ahora la generación más joven que no había luchado en las grandes batallas de conquista había llegado a la mayoría de edad. Su trabajo era completar la conquista de la tierra. Todavía había muchos obstáculos que superar en su nueva patria. La manera que manejarían estos obstáculos sería su prueba de fe para ver verdaderamente qué lugar tenía Dios en sus vidas. Los israelitas entonces descubrieron que las relaciones afectaban su fe. Los hombres y las mujeres de las naciones vecinas eran atractivos para los israelitas. Pronto hubo matrimonios mixtos y los israelitas aceptaron a sus dioses paganos, lo cual era y está totalmente prohibido en lo que Dios había establecido. Como dice Éxodo 34 del 15 al 17 y Deuteronomio 7 del 1 al 4, que estuvimos hablando, ¿verdad?, de lo que era yugo desigual. Vemos también aquí que es un peligro, hermanos. Nosotros tenemos acá un peligro similar en nuestras vidas,
cuando queremos ser amigos de aquellas personas que no conocen a Dios y profundizar estas amistades que terminan llevándonos quizás por caminos no apropiados, caminos que no son placenteros a sí mismo a Dios. Se menciona también que Baal era el dios más adorado por los cananeos y casi siempre se lo representaba en la forma de un toro, simbolizando lo que era la fuerza y la fertilidad. Y era considerado también el dios de la agricultura. Vemos también que Astarot era la consorte femenina de Baal, diosa madre del mar que era adorada mediante dos pilares de madera que se colocaban sustituyendo a árboles sagrados. Y en tiempos de hambruna, los cananeos creían que Baal estaba enojado con ellos y que retenía la lluvia como castigo. Los arqueólogos han descubierto muchos ídolos de Baal en Israel. Y es difícil imaginarnos al pueblo de Israel cambiando la adoración de Dios por la adoración de ídolos de madera, piedra o hierro. Pero hermanos, eso fue exactamente lo que estaba pasando. Otoniel fue el primer juez de Israel. Y en el capítulo 1:13 se ve, ¿verdad?, que se ofreció como voluntario para dirigir un ataque contra una ciudad fortificada y ahora tuvo que dirigir a la nación de regreso a Dios. Otoniel tenía una rica herencia espiritual. Su tío era Caleb, si se acuerdan de Caleb, un hombre de una fe inmovible en Dios, como lo dice Números 13:30 y 14:24. Este fue el hombre que quería esa montaña, ¿verdad?, que parecía inalcanzable. El liderazgo de Otoniel también llevó el pueblo a otra vez a Dios y los liberó de la opresión del rey Aram, Naharaim. Pero después de su muerte no pasó mucho tiempo para que los israelitas volvieran otra vez al estilo de vida cómodo, pecaminoso. Vemos en el capítulo 3:10 la frase que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Eso se dice no solamente aquí, sino también que se dice de Gedeón, de Jefté y de Sansón, y se dice también de otros jueces de Israel. Vemos que los moabitas y amonitas y amalecitas eran tribus nómadas que vivían cerca de la otra, em, también de lo que es el este, perdón, y sureste de Canaán. Y estas tribus eran notables invasoras que poseían grandes habilidades militares. Y vemos ahora que Ahod, uno de los jueces, fue llamado y conocido como el libertador. En el sentido más amplio, todos los jueces pueden ser vistos como un antecedente del perfecto libertador Cristo Jesús. Y así como Ahod libró a Israel de los enemigos, Jesús nos libró de nosotros del pecado, que es nuestro más grande enemigo. Luego también, si no sabía esto, hermanos, en la historia en el capítulo 3 del 15 al 30 es una historia un poquito extraña, pero nos enseña que Dios puede utilizarnos tal y como nos creó. El ser zurdo en los días de Ahod, si uno escribir con su mano derecha, tener la fortaleza más en la mano, perdón, izquierda, ser zurdo con la fuerza en la mano izquierda, era considerada una desventaja. Muchos de la tribu de Benjamín eran zurdos, como lo dice el capítulo 20:16. Pero Dios usó la notoria debilidad de Ahod para darle la victoria a Israel. Permita que Dios utilice así tal de igual manera las habilidades o lo que quizás consideren desventaja a otros para el beneficio del Señor. Luego vemos que el capítulo 3:31, el matar a 600 filisteos con una aguijada de bueyes fue una gran hazaña. Una aguijada era un palo largo, hermano, con un pedazo plano de hierro en un extremo y una punta filosa en el otro. Así que si los que saben, ¿verdad? Que cuando estamos cultivando afuera, algo similar a esto. La parte puntiaguda se usaba para dirigir al buey en los tiempos de labranza y el extremo plano se utilizaba para quitar el lodo del arado. Se han descubierto aguijadas antiguas de aproximadamente 2,5 metros. Y en estos momentos de crisis, ¿verdad? Serían fácilmente utilizadas tipo como lanzas. Israel pecó ante los ojos de Jehová y nada más se sabe en realidad de lo que fue el rey Jabín, sino que años antes Josué había derrotado a un rey con ese nombre y quemado hasta la tierra de la ciudad de Azor, como dice Josué 11. Los carros eran los tanques del mundo antiguo, hermanos. Cuando miramos estos carrozas, ¿verdad? Con estos caballos, literalmente eran los carros que ellos utilizaban en comparación a lo que es un día como un tanque militar en el día de hoy.
Sí que después de 20 años de circunstancias insoportables, los israelitas finalmente clamaron a Dios por ayuda, pero Dios debería ser el primero que buscamos cuando nos enfrentamos a problemas o dilemas. Así que los israelitas decidieron hacer las cosas a su manera y se metieron en problemas, tratando de hacer las cosas en su tiempo. La Biblia luego registra en el capítulo 4 varias mujeres que ejercieron posiciones de liderazgo nacional y Débora fue una mujer excepcional. Obviamente ella era la persona mejor para ese puesto y Dios la escogió a ella para guiar a Israel. Dios puede elegir a cualquiera para guiar a su pueblo, joven, anciano, hombre, mujer. No permitamos, hermanos, que nuestros prejuicios se conviertan en obstáculos para los que Dios haya elegido a guiarnos. Una pregunta que se hace muchas personas mirando el capítulo 4 o 6 es si Barak era cobarde o es que necesitaba ayuda. Verdaderamente no conocemos el carácter de Barak específicamente, pero en Débora vemos el carácter de una gran líder, la que se hizo cargo como Dios lo ordenó. Débora dijo a Barak que Dios estaría con él en la batalla, pero eso no fue suficiente para Barak. Él quería que Débora fuera con él. Y el requerimiento de Barak, que su corazón muestra que su corazón confiaba más en la fuerza humana que en las promesas de Dios. Tenemos que entender que ella tenía responsabilidad de guiar al pueblo en la batalla, pero más que eso influyó en que el pueblo viviera para Dios después de que terminó la batalla. Su personalidad se unía al pueblo y le imponía respeto de Barak también, como un general del ejército. Eber era el esposo de Jael. Era Cereneo, una tribu aliada de Israel por mucho tiempo, y por algún tiempo Eber decidió aliarse con Javín, quizás porque el ejército de Javín parecía llevar ventaja. Y es probable que haya sido Eber el que le dijo a Císara que los israelitas estaban acampando cerca del monte. Entonces Císara no pudo estar más complacido cuando Jael le ofreció su tienda como escondite. Hermanos, esta es una historia que si no la ha leído, léala porque verdaderamente es sorprendente lo que pasa aquí. Primero porque Jael era la esposa de Eber, un hombre leal a las fuerzas de Císara. Él pensó que ciertamente ella era confiable y también que nunca le permitiría a hombres entrar en la tienda de una mujer, ¿verdad? Nadie pensaría buscar en Císara ahí. Y aun cuando sabemos que Eber era leal a las fuerzas de Císara, Jael ciertamente no lo era. Su esposa no era fiel a él, debido a que las mujeres de esos días se encargaban de armar las tiendas. No le fue difícil clavar una estaca en la cabeza de Císara mientras dormía. Así que mi hermano, mientras estaba durmiendo Císara, cogió la estaca que se usa para las casas de campaña y se la clavó en la cabeza y así mismo lo mató. Y a veces se le quita importancia a los papeles, a los roles que han tenido las mujeres, ¿verdad? En la historia bíblica. Y vemos, hermanos, que esto fue algo muy valiente lo que hizo ella. Así que se cumplió la predicción de que el honor de vencer a Sísora sería de una mujer. Podemos ver también que la música y los cantos en el capítulo 5 eran una parte apreciada de la cultura de Israel. En el capítulo 5 es una canción posiblemente compuesta por Débora y Barak. Se le puso música a la historia de la gran victoria de Israel registrada en el capítulo 4 y este cántico de victoria fue acompañado por una gran celebración. Proclamaban la grandeza de Dios al darle crédito por la victoria. Fue una manera excelente de preservar y contar de nuevo la maravillosa historia de la generación del Señor. Y en la victoria, Barak y Débora cantaron alabanzas a Dios y las canciones de alabanza se centran en nuestra atención en Dios, como Él nos da una salida en medio de los momentos difíciles y qué se puede hacer para poder sobrepasar todas estas dificultades. La guerra era un resultado inevitable, hermanos, cuando Israel decidía seguir a dioses falsos. Aunque Dios había dado a Israel instrucciones claras, el pueblo no puso en práctica las palabras de Dios. Sin Dios como centro de su vida nacional, pronto las presiones externas comenzaron a ser más grandes que el poder para resolverlas y fueron presa fácil para sus enemigos. Cuatro tribus: Rubén, Galat, o puede decir Gad o Manasés, Dan y Aser, fueron acusadas de no dar una mano de ayuda en la batalla.
No se dice las razones por las cuales se negaron a hacerlo, pero se cree, ¿verdad?, que quizás am, esto fue algo que las mismas situaciones, ¿verdad? Quizás le detuvieron al principio cuando debían expulsar a los cananeos, quizás por falta de fe en la ayuda de Dios, quizás porque tenían falta de esfuerzo, quizás tenían temor al enemigo, o es posible quizás que tenían temor de enemistades con aquellos con que hacían negocios y porque estaban prosperando. Así que no sabemos exactamente la razón, pero fue una de estas razones que están acá mostradas. Así que hermanos, mientras continuamos leyendo todas las historias, vamos a ver muchos jueces y hay mucha información, pero es importante, ¿verdad?, que aprendamos de todos ellos porque no todos ellos tomaron las decisiones correctas en algunos momentos, ¿verdad? Comenzaron de una manera, los jueces venían y juzgaban y el pueblo no tomaba la decisión correcta muchas veces y las decisiones que tomaron de entrelazarse, ¿verdad? De unirse en armonía con personas que no le honraban a Dios, causaron muchas dificultades en su vida futura. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de reflexionar en ella. Te agradecemos, Padre, que podemos aprender y entender, Señor, que tú eres lo más importante, debes ser el más importante en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que continúes hablándonos, guiándonos, Señor Espíritu Santo, guarda nuestros pasos y que nunca nos distraigamos con las cosas que nos rodean, que nunca nos distraigamos, Señor, con el pecado del vecino o del prójimo, que podamos enfocarnos en nosotros, Señor, en nuestras vidas y en honrarte como lo mereces sin caer en estas tentaciones, en estas pruebas que nos rodean. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Que le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.